Hablábamos al comienzo de esta serie, la nostalgia que alberga los corazones de muchas personas, sobre todo mayores, cuando se expresan diciendo, esta juventud de hoy día está perdida. Y seguimos repitiendo tanto esa frase que curiosamente no las hemos creído. Y se sigue de alguna manera perpetuando la idea de que hubo una temporada mejor. Y veíamos en el primer segmento que no es sabio decir que los tiempos pasados fueron mejor que los presentes. Eso dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. No es sabiduría decir que los tiempos de hoy son terribles y peores, porque nosotros, diríamos en términos psicológicos, nos atamos con los dichos de nuestra boca, es decir, programamos nuestra realidad a través de nuestras palabras. Se conoce como programación neurolingüística o profecías autocumplidas, donde decimos esta sociedad está perdida, esta juventud ya no hay qué hacer ni se puede hacer nada con ellos. Y de alguna manera creamos escenarios para que esa descripción o ese palafraseo se haga una realidad. No es sabio declarar eso. Al contrario, yo les he invitado a través de esta serie Valores de un Reino Eterno, que nos percatemos de que la posibilidad de vivir una vida basada en principios y valores solamente radica en la persona de Cristo. Lejos de Él, la inclinación humana siempre está de continuo al mal. Quien quiera que sea, puede ser la persona que se declara la más buena del mundo, como yo escuchaba a un joven decir en muchas ocasiones, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Y definitivo, quizá este es el pensamiento que impulsa y conduce a mucha gente, pero mientras no haya conciencia de pecado, no habrá necesidad de arrepentimiento. Y mira la importancia que es hacer conciencia de nuestra realidad. No es que los valores se perdieron, es que los valores no son propios de la conducta humana. Los valores son algo espiritual, son propios del reino espiritual. Y la persona que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo, espiritualmente está muerta. Y un muerto no siente, no ve ni padece. Pedirle a los ciegos que vean o a los muertos que sientan no es prudente ni sabio. Por eso, de alguna manera, las personas harán todo lo que esté a su alcance en sus casas, en las escuelas, en las instituciones en general, para tratar de crear valores que dignifiquen nuestra sociedad, y todo es trabajo perdido, ya que la Biblia dice, si no es Dios quien construye la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Si no es Dios quien guarda la ciudad, en vano trabajan los guardias. En otras palabras, la Biblia dice en Filipenses 2:13, el Señor trabaja en nosotros de tal manera que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Me encanta la expresión propuesta ahí en Filipenses, en la Nueva Versión Internacional, dice así, Dios está obrando entre ustedes y Él despertará en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada, y no solamente el deseo, sino que les da la facultad para que lo puedan lograr. En otras palabras, de nada nos sirve tratar de educar en valores, y lo coloco entre comillas, tratar de implantar ética y principios superiores si Dios no nace en tu corazón, si el Espíritu de Dios no revive tu espíritu para que usted tenga un encuentro personal. Y les diría, como le dijo Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para poder ver el reino que tú quieres. Si tú quieres ver un reino de justicia, si tú quieres ver un reino de bendición, porque de eso se tratan los valores. Lo decíamos al comienzo, los valores son principios básicos para una convivencia pacífica y saludable. Pero esta idealidad, este ideal solo es posible si Cristo llega al interior de tu casa, si transforma tu vida, si revive tu espíritu y usted se ve cara a cara y usted se descubre a sí mismo que definitivo en su propia facultad y con sus propias fuerzas es vano cantarse de bueno, es vano cantarse de un hombre de valores o una mujer de principios si no es Dios.
porque como dijo Dios mismo en el libro de Génesis capítulo 6, donde dice, se arrepintió de haber creado la humanidad porque vio que el corazón del hombre estaba solamente inclinado al mal. Así que no es que los valores se han perdido, los principios no se han perdido, es que no han existido desde la caída del hombre. Y Jesús lo expresó en el precioso sermón del monte cuando dijo, bienaventurados, y empezó a coger pedacitos de un hombre destruido, de este Adán destruido, y empezó a coger pedacitos de ese hombre hecho canto, y empezó a describir el hombre creado desde el comienzo, y a la vez describirse a sí mismo como el segundo Adán. Por eso hoy hablaremos de ese primer principio o de esa primer bienaventuranza. Son 8 bienaventuranzas las que Jesús establece allí en el Sermón del Monte. Esos son los verdaderos valores, esos son los verdaderos principios que constituyen valores de un reino eterno. Dice Mateo capítulo 5 versículo 3, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichoso, dichoso, es decir, afortunado, es decir, tienen algo superior a los demás. Bienaventurados, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el primer valor que Jesús establece allí en el Sermón del Monte. ¿Qué encierra este valor? ¿Qué encierra esta bienaventuranza? El hacerte afortunado de poseerlo. Si pudiésemos comprender esto que Dios ha puesto en mi corazón y lo pudiéramos dimensionar, es decir, los valores que estaban constituidos en Adán antes de la caída, estaban encapsulados en su corazón y regían su vida. Esos 8 principios, esas 8 bienaventuranzas representaban el primer Adán. Pero se hizo canto, se desbarató y encontramos en la sociedad, esto es algo muy personal, esta es mi opinión, que donde quiera que tú vayas, Esteban, encontrarás personas o de limpio corazón o amadores de hambre y sed de justicia o personas que reconocen su pobreza espiritual, pero nunca encontrará a un solo hombre que posea todas estas 8 virtudes, virtudes que intentaban los griegos como Aristóteles y Sócrates y Platón hablar de virtudes que harían de la sociedad una sociedad digna y diferente, pero escasamente se ve de a poquitos en diferentes personas. Si usted entra a un colegio, entra a una institución, a una empresa, a una iglesia, donde hay un grupo de personas, entre esas personas encontrará todos estos valores, todas estas virtudes o estas bienaventuranzas, pero regadas de a poquitos, que se hizo cantos desde Adán. Y nosotros anhelamos volver nuevamente a esa originalidad. Y hoy hablo de una de las bienaventuranzas. Hoy empezamos porque esta serie mostraremos todas las bienaventuranzas como valores, por así decir, perdidos, que anhelamos rescatar, pero que solo serán posibles por la intervención divina del Espíritu de Dios. Y en el gran día del Señor, nosotros volveremos a ser transformados a esa originalidad. Quiera Dios que esta palabra se entienda en su corazón. Añoramos, claro que sí. Cuánto anhelaría mi corazón tener esas 8 virtudes. La primera, en Mateo 5:3, es donde habla del Sermón del Monte o de estas 8 grandes virtudes o bienaventuranzas o valores. La primera dice, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, Esteban, no habrá arrepentimiento mientras no exista conciencia de pecado. Cuando usted y yo reconocemos, tenemos conciencia de fallé, es decir, una parejita que intenta arreglar sus issues porque chocan por si sí, por si no, por si acaso y por sospecha, y por todo viven como perros y gatos, mientras cada uno individualmente no reconozca su error, no habrá posibilidad de cambio, modificación o transformación. De igual manera en el hombre, en el ser humano per se o por lo general, mientras usted no reconozca la ausencia de Cristo en su corazón, no habrá posibilidad de que reinen los valores que le darían sentido, equilibrio y paz a su vida. Es decir,
Cuando la Biblia o cuando Jesús se refirió a bienaventurados los que reconocen, o Él lo dice, como dice la Reina Valera del 60, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra versión, me encantó como dice esta, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual. Para reconocer se requiere humildad. Para reconocer se requiere conciencia despierta. Mientras usted no tenga la conciencia de pecado, o sea, una conciencia despierta, para que exista una conciencia despierta, usted necesita nacer de nuevo. Y a eso se refería Jesús con Nicodemo. Nicodemo, tú eres un teórico lleno de mucho conocimiento. Es decir, la teoría se nota que se sale por tus poros, pero no has comprendido espiritualmente porque no has nacido de nuevo. Y Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo siendo viejo voy a nacer de nuevo? Chico, no te estoy hablando de la carne, te estoy hablando de lo más importante, del espíritu. Ahí radica la posibilidad de una sociedad diferente. No importa el gobierno que esté al frente, no importa el presidente, el gobernante, el dirigente, no importan los maestros de escuela, profesores de ética, valores y principios, mientras usted no nazca de nuevo. No hay posibilidad de ver ese reino anhelado por todos nosotros. Oh, qué hermoso sería que los valores regieran nuestra sociedad. Valores de respeto, de aprecio, de amor, de puntualidad, de compromiso, de coinonía, de ese respeto los unos a los otros, de esa capacidad de empatía. Pero mira, sí hay de eso, pero de a poquitos, regados en diferentes personas. Y cuando lo vemos en alguien, por ejemplo, cuando reconocemos a alguien que se nota este texto, esta bienaventuranza, su pobreza espiritual porque la reconoce. ¿Cómo usted sabe que esa persona reconoce su pobreza espiritual? Porque se acerca anhelante y deseoso de llenarse de las cosas de Dios, porque ve el reino de Dios como lo más importante, porque ese texto que dice, busca primero las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia y las demás cosas se añaden. Usted ve a esa persona metida. Y quiero decirle, Esteban, que a lo largo de mi práctica como psicólogo, como ese que estudia la conducta humana, me he detallado que eso nace con la persona. Es decir, ya los niños, y pueden nacer niños extraordinarios con ese don maravilloso, con esa virtud de reconocer su pobreza espiritual en las peores familias. Y esto es bien chocante cuando uno dice padres pésimos, terribles padres, con unos hijos extraordinarios, y a uno le choca, ¿cómo es posible? Y padres extraordinarios con hijos pésimos. Si no es Dios quien edifica, si no es Dios quien coloca el querer como el hacer, como dice Filipenses 2:13, Dios está obrando en ustedes y Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da la potestad, la facultad, el poder para lograrlo. Que entonces, si ustedes están entendiendo mis palabras, en lo que usted debe de hacer, no tanto educar en teoría, que es bueno, no es malo, es bueno, pero no enfocarse tanto en eso como ir al altar de Dios y decirle al Señor que a través de su espíritu reviva el espíritu de tus hijos, de tu esposo, como dice Isaías, les daré corazones de carne y cambiaré sus corazones de piedra por corazones de carne. Eso no lo puede hacer ni el padre, ni la madre, ni la abuela, ni el docente, ni el gobernante. Esto solamente lo hace la intervención del Espíritu de Dios. Por eso humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él toque los corazones y revivan los valores que tanto necesita nuestra sociedad. Me encantaría entonces que usted y yo nos uniéramos a este sentir y a este pensar que hubo en Cristo Jesús, que se humilló hasta lo sumo y tomó forma de hombre para mostrar la calidad de ese segundo Adán creado según Dios, para mostrarnos qué era el ejemplo o cuál era el ejemplo que nosotros deberíamos seguir. Como dice la Biblia, hasta que lleguemos a la estatura del varón maduro o del varón perfecto, ese Cristo que recoge las 8 virtudes cardinales, las 8 bienaventuranzas, los valores de un reino eterno. Ese sería posible cuando nace en usted. Ese primero que es bienaventurado, el que reconoce su pobreza espiritual, usted está mostrando humildad. Entonces lo contrario a humildad es esta arrogancia, este orgullo, esta vanagloria. Y hay algo más doloroso y fuerte, Esteban. El humanismo, la nueva era, está invadiendo las iglesias y confunden la gimnasia con la magnesia.
Se confunde el humanismo con el cristianismo, la nueva era con el cristianismo. Tenga cuidado. Si usted en su iglesia le han hecho creer que usted es todo lo que usted se proponga lo puede lograr, eso no es cristianismo, eso es humanismo. Y en ese orden de ideas, usted lo que puede es, como dijo el apóstol Pablo, ninguno tenga mayor concepto que sí, decir que el que debe tener, sino que al contrario, usted se humilla al Señor y diga, Señor, el estilo de vida, lo que tú pusiste en mí. Hablábamos en una ocasión acerca de que si les proyecto a ustedes, les traigo aquí a las personas, a un hombre rico, con carros, casas, haciendo banquetes con esplendidez, y en el otro lado le coloca a un pobre hombre necesitado que lo único que tiene son unas llagas en su cuerpo, y les pregunto, ¿cuál de los dos es el bendecido por Dios? Yo le aseguro que usted, con esa formación evangélica distorsionada que ha tenido, diría que el bendecido es el de las casas, el de los carros y el de los banquetes, pero y vería al otro como el que está en pecado. Por eso es que está en su pobreza, porque hay muchas iglesias que predican eso y eso no es de Dios, eso es humanismo. La verdadera gracia de Dios son estos valores eternos de los que les estoy hablando, las bienaventuranzas. Siéntese, sentémonos a la mesa y observemos esta bienaventuranza que nos propone Jesús, tratando de mostrar a un hombre hecho cantos, a Adán hecho canto, que tenía estas bienaventuranzas como parte de su vida, pero que se desbarataron. Y Cristo vino a mostrar ese segundo Adán teniendo esas 8 bienaventuranzas, porque cuando usted ve las bienaventuranzas, usted está describiendo a Jesús. Y Él desea que nosotros plasmemos en nosotros esas 8 o las anhelemos. No las alcanzaremos en esta tierra, pero el que usted las anhele lo hacen bienaventurado, dichoso y afortunado. Y que usted lo logre enfocar su vida en eso, no de usted, no por su fuerza, sino porque es Dios el que coloca en usted el querer como el hacer. En otras palabras, no se vista que no va, sino es Dios quien edifica su casa. Busca primero el reino de Dios, humíllate ante Él y Él hará en tu vida. Doctor, magistral, definitivamente muy poderoso, como siempre, y mensaje que debemos de reflexionar. Me viene a la mente preguntarle cuántos, usted como pastor y como ¿verdad? Psicólogo en su oficina, ¿cuánta gente realmente llega a su oficina reconociendo esa pobreza de espíritu? ¿Cuánta gente reconoce de inicio que hay esa pobreza espiritual? Extraordinaria pregunta, Esteban, me encanta la pregunta. La Biblia dice que si un predicador o cualquier persona que ha nacido de nuevo logra convencer o persuadir al pecador de su pecado, ha salvado de muerte un alma. Eso que estás diciendo, ¿cuántas personas logran caer en cuenta o cuántos llegan con esa conciencia despierta? Yo diría que en su mayoría no lo han logrado. No lo han logrado. Muchos, los que van por iniciativa propia, yo diría que fue esa conciencia la que lo llevó, porque despertaron. Pero la gran mayoría de personas que van a psicología van porque le recomiendan, le aconsejan, lo obligan, lo mandan o lo llevan a la cañona. Y esa persona todavía no ha caído en tiempo. Y cuando viene porque aquí me mandaron. Recuerdo un señor que fue a la esposa y le dijo, aquí vengo a pedirle perdón porque el pastor me mandó a pedirle perdón. La pregunta es, este hombre no había tenido conciencia de eso. Y si yo pudiera responder en porcentaje, Esteban, tu pregunta, yo te diría un escaso 5 a 8% de las personas han logrado ir a una cita psicológica con la conciencia de pecado o del error. O sea, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, perfecto. Quiere decir que debemos de trabajar en esto todos, porque no estamos realmente experimentando los valores del reino eterno. Excelente. No, ni siquiera hay conciencia de ello. De hecho, incluso esto que yo estoy diciendo les podría sonar extraño y hasta chocante. Estamos tan acostumbrados a la enfermedad
que vemos la salud con desconfianza. Mm. Y es doloroso, porque lograr persuadir al pecador de su pecado, hoy como todo es normal y se ha cogido la gracia para hacer una desgracia, para hacer una vida de libertinaje. No soy predicador fanático, no. Yo soy predicador de la Biblia tal cual está. E intento mostrar que sí se puede vivir en libertad sin caer en el extremo tonto del fanatismo, que es una ceguera tonta. Pero si logramos caer en cuenta de nuestro pecado, nos acercaremos con una conciencia correcta y una disposición correcta ante el Señor.